Muy bien, hermanos, hay un asunto. Estamos ya muy adelantados con esta serie de sermones expositivos sobre la carta a los Hebreos. Ya estamos en el capítulo 11, que es bastante haber avanzado con estos sermones gracias al Señor, al Espíritu Santo. Y hay un asunto, el domingo pasado nosotros yo prediqué sobre Hebreos 11:30, pero resulta que me adelanté, porque me salté el versículo 29, y ese versículo es sumamente importante. Recordemos que todo esto que nosotros leemos en la Biblia, ¿para qué es? ¿Para qué es? La misma Biblia dice lo siguiente, hay otro versículo que dice, las cosas que antes se escribieron, para vuestra consolación se escribieron, para que tengamos fe y esperanza. Lo que hace aquí Hebreos 11 es hacer un recuento del Antiguo Testamento, de cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha actuado en la historia, y ha usado a personajes como usó a los hebreos, y hemos visto algunos de ellos, porque este recuento histórico que tenemos aquí habla desde la creación, desde el diluvio universal, desde Caín y Abel, y pasa por Abraham, y todos estos personajes, por Isaac, Jacob, cómo ellos tuvieron fe, y cómo Dios los sacó a una tierra prometida, un lugar prometido, ¿no? Y cómo los libró de todos sus problemas. Pero todo esto es para que nos sirva a nosotros en nuestro peregrinaje de la fe, porque eran hombres iguales a nosotros y tuvieron pruebas muy fuertes como nosotros y enfrentaron las pruebas con fe, como tenemos que hacerlo nosotros. De manera que lo que se escribe aquí, estos son hechos verídicos, que sirven no solamente para deleitarnos leyendo aventuras, porque esto no son aventuras, sino que tienen una lección para nosotros hoy, y enseñarnos a ver cómo Dios nos habilita para que a través de las pruebas y tribulaciones podamos vencer y tener un gozo espiritual mayor. De manera que vamos a ver ahora Hebreos 11:29. Regreso, ya vimos el 30, hablamos de Jericó, pero me salté el 29 y quiero que lo veamos. ¿Qué dice 11:29? Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Este es el pasaje que muchos ya tal vez lo hemos leído, cuando Moisés dirige al pueblo hacia la tierra prometida y se enfrenta a pasar el mar rojo. Pues hoy en día eso no es mucho problema con tanta tecnología que hay, pero en aquel entonces sí era un problema grave. Todo un pueblo tener que atravesar ese río. Pero es para enseñarnos acerca de la fe. Y esto entonces, para ello hay que ir al Antiguo Testamento, donde está el relato y se expande este versículo que acabamos de leer. La primera cosa es que la fe nos habilita para avanzar en medio de las dificultades. Hay personas que en medio de las dificultades, como veíamos hace 8 días, tiran la toalla. Yo no sigo, esto es muy problemático, yo no quiero eso, voy a hacer otra cosa que sea más suave, algo que me vaya mejor. Entonces la fe nos habilita para avanzar en medio de las dificultades, ayudándonos a dar una solución ante la desesperación. Vamos a mirar Éxodo 14:5.
Éxodo 14:5. Éxodo 14:5. Allí está el relato expandido de lo que estamos viendo. Y quiero que estemos viendo su Biblia. Si usted no tiene Biblia, compre una esta semana. No se venga sin Biblia, ¿verdad? Eso lo dijo una vez un pastor, dijo, alcen la mano los que tienen Biblia, y la alzaron varios con la Biblia en la mano. Bueno, ¿quiénes no tienen Biblia? Alcen la mano, y se lanzaron la mano varios pensando que tal vez les iban a regalar una. Y el pastor les dijo, compre una esta semana. Bueno, entonces, la fe nos ayuda a hallar solución ante la desesperación. En Éxodo 14:5 está el relato. Usted lo puede leer en la casa, pero aquí yo voy a leer algunos versículos claves para que no nos tome tanto tiempo. Es temprano, son las 11:30, el almuerzo es a las 2. Entonces usted concentrado aquí en lo que va a oír. Bueno, Éxodo 14:5 dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Recordemos que el pueblo era esclavo en Egipto, tenían los trabajos más duros en Egipto, hasta que Moisés le pidió al faraón, deje salir a mi pueblo, a los hebreos. Ellos quieren salir para servir a Dios en otro lugar. Y sabemos toda la historia del rifirrafe entre Moisés y el faraón, que sí, que no, que no, que sí. Al fin salieron, pero una vez que salieron el faraón se arrepintió. Y por eso dice aquí, ¿cómo es eso que dejamos ir a Israel para que no nos sirva? Bueno, de manera que el pueblo, como dije al comienzo, llegó, me imagino, las familias con sus ovejas, con sus enseres, todo ese pueblo, hacia ese lugar que Dios les estaba indicando, y llegaron ante el Mar Rojo, la primera dificultad. Y geográficamente estaban encerrados, de un lado el mar y del otro el poderoso ejército egipcio que salió detrás de ellos a destruirlos. Y parecía que no había esperanza. Lo único que podían esperar era la muerte. Si Dios no hubiera intervenido poderosamente, sin duda habrían muerto todos los hebreos o israelitas, que es lo mismo. Y mire, hermanos, es una bendición grande que tenemos nosotros como creyentes. Cuando tengamos que enfrentar una situación peligrosa, podemos descansar en nuestro Señor. Tal vez algunos ya han tenido aquí situaciones peligrosas, ¿no? Muy graves. Y se ha asustado y se ha llenado de terror y quién sabe qué más cosas habrán huido. Pero la palabra de Dios dice que podemos descansar en el Señor. Y hay un versículo muy clave donde encontramos que Dios ha prometido eso. Sin perder de vista Éxodo, ponga un dedo ahí, vamos a Isaías 43:2. Isaías 43:2. Isaías 43:2. Mire la promesa que Dios le hizo al pueblo más tarde, ¿no? Leamos desde el 1, 43:1, dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puso nombre, mío eres tú. Y eso es una realidad en la vida del cristiano. Dios nos ha redimido, tenemos un nombre nuevo. Y
somos de Dios, gracias a Jesucristo. Y dice el 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador, dice el Señor. Y siguen hablando otras cosas. Pero todo esto es para decirnos que pueden haber dificultades tremendas. Si confiamos en el Señor, todo irá mejor. Las adversidades pueden ahogarnos, pero como creyentes en la palabra de Dios, creemos en un Dios que no miente, de tal manera que las aguas no nos van a ahogar, entendiendo por problemas y dificultades. Ese es el primer asunto. El segundo es confiando en que Dios cambia las circunstancias. Volvamos ahora otra vez a Éxodo 14, porque ahí está el ejemplo, ¿no? Éxodo 14. Confiando en que Dios cambia las circunstancias. Entonces, los israelitas estaban allá frente al mar, ante el peligro, un ejército venía detrás de ellos, y vinieron las murmuraciones. 14:11. Ahora leamos el 11, versículo 11 de Éxodo. Dice, y dijeron a Moisés, el pueblo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que no nos has sacado de Egipto? ¿Sí ve usted cómo somos nosotros los seres humanos? Dios los saca de la esclavitud y a la primera dificultad le dicen al líder, al pastor, le dicen, ¿y para qué nos trajo aquí? Por un lado el mar y un ejército que quiere matarnos. Allá en Egipto, donde éramos esclavos, allá habían sepulcros. ¿Para qué nos trajo aquí a morir de una manera diferente? Eso no vemos nada bueno en esto, ¿no? ¿Y qué fue lo que ellos hicieron con esas murmuraciones? Pues quejarse ante el Señor de lo que estaban viviendo, ¿no? ¿Y qué sucede? Moisés escuchó a la gente. Ay, ¿por qué nos trajo aquí? Vamos a rebelarnos, usted es el culpable. Así fue. Pero Moisés no prestó atención a las murmuraciones del pueblo. Él no se puso a pensar en el peligro, sino que enfocó sus pensamientos en Dios. Y llevó ante él el problema. No pensó en el peligro. El pueblo de los hebreos, sí, ellos miraron atrás y vieron ese ejército que venía tras ellos, se aterrorizaron, porque no confiaron en el temor, en el Señor, y el temor se apoderó de ellos. Pero no fue así con Moisés, el líder, porque la gracia de Dios estaba en su corazón. Ahora, Moisés era un hombre igual a nosotros, de carne y hueso, un hombre con sus pruebas, con sus luchas, con temor, con dudas. Pero ¿qué dijo Moisés entonces? Vamos ahora ya al versículo 13. ¿Listos? Cuando el pueblo se quejó, ¿qué dijo Moisés? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Claro, porque Dios más adelante los mató a todos, los destruyó. Así es. Entonces Moisés no se dejó confundir con las pruebas peligrosas, ocupó su mente en Dios y descansó en Él para disipar los temores. A veces nosotros nos asustamos con las circunstancias, ¿no?
Bueno, y me quedé sin trabajo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora los hijos qué? Me enfermé, ¿y ahora qué? Mi papá y mi mamá se murieron, ¿y ahora qué? Estalló una guerra aquí, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Y a veces, hermanos, nos llenamos de temores, nos asustamos con las circunstancias, no ejercitamos nuestra fe en el Dios invisible para que nos dé tranquilidad, calma y podamos enfrentar la situación. Entonces, si somos capaces de descansar en el Señor, no seremos confundidos con el temor, pero lo que sucede es lo contrario, ¿no? Nos atemorizamos y quién sabe qué irá a pasar y ahora qué será de mí, porque no tenemos esa fe como la de Moisés. Somos igual que el pueblo. Y una tercera cosa es que por la fe Dios nos habilita para avanzar en las dificultades, pero estando atentos a la palabra de Dios. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La palabra de Dios, ¿verdad? De manera que si seguimos leyendo en el versículo 13, ¿qué siguió sucediendo? Vuelvo a leer el 13 otra vez. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Le dijo Moisés al pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros, porque la palabra de Dios es la que fortalece nuestros corazones para avanzar. Entonces Moisés estuvo buscando a Dios, esperando la dirección divina. ¿Y qué vemos en el 15? Versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? En otras palabras le dice a Moisés, ya es suficiente, ¿por qué ora tanto? Di a los hijos de Israel que marchen, le dijo Dios. Di a los hijos de Israel que marchen. Entonces, solo hasta ese momento, ¿no? Hasta que Dios les dice, como dice en el versículo 15. Y el 16 dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y más adelante en el versículo 21, ¿qué dice? Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. ¿Qué hizo Dios? Eso no es lo que vemos en las películas. Aquí está diciendo que Moisés oró a Dios y esa noche hubo un viento terrible que retiró las aguas. Probablemente hubo un embalsamiento de las aguas del Mar Rojo increíble y despejó el lugar para que el pueblo de Dios pasara por la cuenca del río como si fuera en seco. Ahora, como humanos probablemente nosotros nos hubiéramos asustado si hubiéramos tenido que pasar por la cuenca de un río caudaloso, pues las aguas podrían retornar a cualquier momento, pero el pueblo de Dios bajo el liderazgo de Moisés lo hizo porque Dios lo había dicho. Era la promesa de Dios. Y cuando nosotros leemos la Biblia y miramos aquí lo que Dios ha dicho, podemos aferrarnos a eso para disipar los temores. Y ese hecho milagroso fue recordado siempre por el pueblo de Israel. Si usted tiene la oportunidad de hablar con un hebreo, aunque el Israel de ahora es otra cosa, ¿no? Pero hable con ellos que conocen bien su historia y verá que todos lo saben de qué se trata. Y por ejemplo Isaías 63, no pierde de vista, ya regresamos ahí, pero en Isaías 63
11 dice algo sobre el particular, que es muy importante. 63:11 dice lo siguiente, es un recordatorio. Dice, pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo diciendo, ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Muchos siglos después, Dios le está diciendo al pueblo, bueno, ¿y no se acuerdan dónde está el que les hizo atravesar el mar con el pastor, con Moisés? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que lo dio por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por abismos, como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Este Dios es el mismo de hoy, nuestro Dios, el de nosotros. Entonces, el apóstol Pablo también dijo algo muy interesante en 1 Corintios 10:1-2. Vamos a mirar 1 Corintios 10:1-2. Porque estos hechos son recordados en toda la Biblia. En el Nuevo Testamento también. En 1 Corintios capítulo 10:1-2 dice lo siguiente, el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia, enseñándole a la iglesia. Le dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Lo de la nube usted lo puede leer en la Biblia, ¿no? Porque dice la palabra que cuando el pueblo de Israel empezó a marchar, una nube anduvo encima del campamento y Dios manifestaba su gloria. ¿Cómo fue eso? Yo no lo sé. Y eso no es lo importante. Lo importante es saber que Dios estaba ahí con ellos, ¿no? ¿Y qué dice el 2? Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces aquí el apóstol Pablo habla de un bautismo, una especie de bautismo, y lo compara el bautismo cristiano con el paso del Mar Rojo. Dios respaldó a Moisés con un milagro para que el pueblo pudiera pasar, seguir a su líder, obedeciera lo que Dios decía. Hoy es muy parecido porque Cristo es el enviado de Dios y debemos obedecerlo a Él y lo que dice aquí en el Nuevo Testamento. Y esa experiencia de pasar el Mar Rojo, Pablo la compara como si fuese un bautismo. ¿Por qué razón? Porque él hace como una representación, ¿no? El bautismo marcó la separación entre el pueblo de la fe y los egipcios que eran incrédulos. Y el bautismo cristiano marca también una separación porque es un paso de fe que nosotros damos de testimonio por la salvación que el Señor nos ha dado y porque nos ha librado de la ira, del pecado y de estar en un mundo incrédulo. Hay una separación, por eso somos santos. Y por eso él utiliza aquí la palabra bautismo como para decir que Dios nos cobija, somos sumergidos en su gracia infinita, ¿no? Cada vez que nosotros nos entregamos al Señor de corazón. Entonces esa salvación de los hebreos estuvo relacionada con el agua, con el paso del Mar Rojo. Nosotros también, cuando somos salvos, somos bautizados en el agua, entramos en el agua y cuando salimos somos salvos, tenemos una vida nueva. Eso es lo que siempre hemos aprendido. Pero hay algunas lecciones aquí. La primera, como hijos de Dios somos llamados a enfrentar grandes pruebas.
Hay una doctrina que están predicando hoy en muchas iglesias aquí en Bogotá. Y esa doctrina dice que no, que si usted recibe a Cristo, nunca será pobre, será rico. Y a usted nada le pasará. Y la vida cristiana, eso es como andar uno en un jardín lleno de rosas perfumadas y todo es suave y lindo. No, hermano, eso es equivocado. Como hijos de Dios somos llamados a enfrentar pruebas. Y podemos encontrar en nuestro camino un mar rojo lleno de dificultades. Y Dios muchas veces permite esas dificultades para probar nuestra fe y qué tan sinceros somos, ¿no? Él mismo a veces permite que hayan esas dificultades en nuestro camino y son peligrosas porque nos pueden sacar del deber, de la senda del deber. Eso era lo que le estaba pasando a la iglesia, a los hebreos, que muchos estaban retirando. Y el autor usa todo esto para decirles, miren todo lo que Dios ha hecho. ¿Cómo se les ocurre a ustedes dejar la iglesia? Tenemos que leer lo que Dios manda y obedecer, porque eso está primero que todo, hermano. Lo que dice Dios en su palabra, y tenemos que conocer la Biblia, porque si usted no es un ignorante de la Biblia, pues tampoco va a saber qué es lo que Dios ha hecho y qué es lo que Dios promete. De manera que los hebreos o israelitas se enfrentaron a terribles enemigos, ¿no? Nosotros tenemos unos enemigos terribles también hoy. El mundo pecaminoso, dice el Nuevo Testamento. No todos son creyentes, no todos son cristianos, no todos obedecen a Dios, no todos buscan a Dios. Y el mundo entonces es nuestro enemigo. Tenemos también como enemigo a Satanás, que busca que usted caiga. Y tenemos como enemigo el propio pecado con que nosotros nacemos, que está en nosotros, ¿no? Y esos enemigos pueden destruirnos. Y por eso necesitamos la ayuda de Dios. Cuando los hebreos vieron a los egipcios, entonces volviendo atrás, cuando vieron a los egipcios, desfallecieron de temor. ¿Y ahora qué hacemos? Y demostraron que su fe era débil. Y si nosotros pasamos por una experiencia similar y sentimos que nuestra fe está débil, tenemos que superar eso, porque si no vamos a terminar temblando y llorando y ahogándonos en un vaso de agua, dice un dicho. Entonces, es la fe en el Señor, esa fe fuerte, la que nos ayuda a pasar grandes dificultades, océanos de dificultades. Y un segundo aspecto, hermano, de esto es que la fe nos ayuda a dar pasos imposibles para todas las personas, ¿no? La fe nos ayuda a dar pasos que los demás no los pueden dar si no creen. Nosotros creemos en Dios, eso nos ayuda a dar pasos muy poderosos. Los egipcios dice que intentaron hacer lo mismo, ¿no? El pueblo de Dios por la fe oró a Dios, Dios hizo un milagro ahí, pasaron el mar, pasaron por la cuenca sin agua. Eso dice aquí la palabra. Los egipcios que venían con sus ejércitos atrás quisieron hacer lo mismo y se ahogaron. ¿Qué dice ahora sí nuevamente Éxodo 14 donde estábamos, pero el versículo 23? Versículo 23. Entonces, pasa el pueblo la cuenca sin agua del Mar Rojo. Y el 23 dice, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo, que eran miles. Aconteció a la vigilia de la mañana. ¿Cuál es la vigilia de la mañana? Como las 4 de la mañana.
4-6. Que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Es como cuando va uno manejando y tiene su carro y se le pinchan las llantas. Los carros, las ruedas de las carretas de guerra de los egipcios se trastornaron porque Dios hizo eso, ¿no? Y quitó las ruedas, ¿no? Y entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros, contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Dice la palabra, ni uno. Porque Dios así lo dispuso, ¿no? Y ayudó al pueblo. Pero todo eso sirvió para que el pueblo aprendiera los cuidados de Dios y a confiar en Él y tener fe en las grandes pruebas. Y otro asunto, el pueblo aprendió que bajo las grandes pruebas hay que confiar en Dios. Hay 3 palabras que fueron claves ante la emergencia que el pueblo sufrió. Primera palabra, no teman. Segunda, vean la salvación que Dios hará con ustedes. Y marchen, sigan adelante. Entonces, si nosotros no confiamos en el Señor, nos llenamos de miedo, no tenemos valor, pero si confiamos en el Señor que hace las cosas, estaremos mejor, más confiados. Entonces, hay 3 cosas que debemos hacer cuando nos parece que la cosa está difícil y que el mundo se nos viene encima. Vamos a verlas. Miremos el versículo 13. Nuevamente, Éxodo 14:13, miremoslo otra vez. Dice: y Moisés dijo al pueblo antes de pasar: no temáis. Y el 14 dice algo: Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice allí, ¿no? Tranquilos. El Señor nos dará la tranquilidad. Si los esfuerzos para mejorar una situación no han servido, si su inteligencia y su prudencia no le han ayudado a una solución, ¿qué dice la Biblia? Estése tranquilo, estése quieto, no confíe en usted mismo, confíe en Dios. Ahora, alguien puede decir: no, pero es que yo tengo mis responsabilidades y mis deberes que cumplir. Yo no puedo estar tan tranquilo. Y puede que sea así. Pero si usted llega a un lugar parecido al Mar Rojo y usted ve que no hay salida, está desalentado, no sabe qué camino coger, entonces, ¿qué va a hacer? La palabra de Dios le dice la segunda cosa: tranquilo, estése quieto, mejor póngase de rodillas y clame a Dios, háblele de su angustia, desahógese con el Señor. Y alguien puede decir: yo he hecho todo eso y nada ha sucedido. Entonces hay una segunda palabra que Dios dice aquí: prepárase para ver lo que Dios va a hacer por usted. Eso fue lo que le dijo Moisés al pueblo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Confíe en que Dios lo va a proteger. Ruega al Espíritu Santo que le dé esa fe. Y no deje de orar hasta que usted tenga esa confianza y esa fortaleza, ¿verdad? Y viene otra palabra que dice, que ya leímos que él dijo aquí Moisés:
¿no? Muy tremenda. Está en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Ya usted ha orado. Dígale a los hijos de Israel que marchen, que vayan adelante. Es decir, ya es suficiente la oración, cumpla su responsabilidad. Sean firmes perseverando en la senda del deber. Caminen en el camino estrecho, en el camino que Dios ha mandado. Nada los va a poder detener. Marchen. Y dice entonces el relato que por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe. Porque la fe nos ayuda a superar los obstáculos, las dificultades, cuando no vemos ninguna solución. Y solo Dios nos da esa clase de fe. Solo Dios le puede dar a usted esa clase de fe. De resto es un poco de basura. Ahora, en el Salmo 119, 66, ¿qué dice? Salmo 119, 66. Salmo 119, 66. Hay una cosa que le debemos de pedir a Dios en las dificultades, en las pruebas. Salmo 119, 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Eso le pedía el salmista a Dios. Señor, dame entendimiento, buen sentido, buen juicio, sabiduría, para hacer las cosas bien, porque yo creo en ti, creo en tus mandamientos. Entonces, esa fe nos ayuda a depender de Dios, a creerle a Él, su palabra, para ver nuestra salvación verdaderamente. Ahora, algunas malas doctrinas enseñan que los obstáculos y las dificultades son de Satanás, que nada, que usted no, eso es del diablo, pero eso tampoco es bíblico, porque es que Dios puede a veces ponernos en dificultad, puede poner un mar rojo delante de nosotros, pero también puede abrir el camino, si nosotros confiamos en Él y oramos a Él. Bien, hermanos, conclusión. Tantas cosas tan bellas que hay en ese pasaje, ¿no? Conclusión, la primera. Confiemos nuestras vidas a la sabiduría perfecta de Dios. Hoy en día tenemos tanta planeación que se le enseñan a uno a planificar su propia vida, y claro que eso es bueno en parte, pero entonces le dicen a uno, mire, usted a los 50 haga esto, a los 60 esto, a los 70 esto, cuando usted se jubile haga esto, y cuando usted, y todo se lo enseñan a uno para que uno tenga todo cuadrado. No, nosotros como creyentes confiamos en la sabiduría perfecta de Dios, contamos con Dios, porque Él es el que nos bendice y nos da su favor. Segunda cosa, en los problemas no debemos angustiarnos, sino hacer lo que dijo, lo que el pueblo entendió. Quietos ahí, descansen. Si usted no puede solucionar el problema, tranquilo, descanse, ore, confíe en Dios. Él tendrá una solución. Y después que hayamos orado y nos hayamos tranquilizado, sigamos adelante en obediencia a sus mandamientos, y Dios mostrará su poder. Dios nos dirá, avancen, porque Él nunca le falla a los que confían en Él y le obedecen. Entonces, mire, hermanos, una pregunta. ¿Usted tiene el poder de la fe salvadora? Porque ese es el poder de la fe salvadora. La fe que no me asusta en las dificultades, no me atemoriza, no me pone a llorar, sino que yo digo, mi vida está en las manos del Señor,
Él sabe las cosas, Él me ayudará a salir adelante, oro, me tranquilizo y confío en Él. Eso es fe salvadora. Y solo así puede usted pasar un mar rojo de dificultades, ya sean pruebas, temores, problemas, dudas, todo lo que venga. Nosotros no andamos solo por la vista, recuerden, por las cosas que vemos, porque las cosas que vemos nos pueden aterrorizar. Andamos es por la fe, y fe es la convicción de lo que no se ve. Confiamos en nuestro Señor, como confió Moisés, viendo al invisible, ¿no? Como iglesia nosotros somos el pueblo de la fe. No nos desesperemos, confiemos en Dios y avancemos. Porque el Señor le dijo a Moisés ese, bueno, ya, suficiente. Levántese de las rodillas y dígale al pueblo, marche, yo estoy con ustedes. ¿Verdad? Si usted tiene esa fe, hermano, pues felicitaciones y hay que ejercitarla. Que Dios nos dé esa fe, ¿verdad? Y si no tenemos esa fe, tenemos es que ir a Jesucristo en oración, pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos para que el Señor nos dé esa fe salvadora. Y Dios nos va a dar esa fe salvadora. Porque lo que hizo Dios con Israel, lo hace hoy con la iglesia y mucho más, porque nosotros somos el Israel de Dios ahora. Dios tiene muchas cosas que puede hacer por medio de nosotros, pero tenemos que confiar en Él, porque si somos una iglesia, un pueblo lleno de miedo y asustado por todas las cosas, ¿no? Y ahora qué camino cogemos, pues no vamos a ninguna parte. Tenemos a Dios de nuestro lado, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque aquí nos has enseñado que tú eres grande, glorioso, poderoso. Nada es imposible para ti. Y también nos enseñas que cuando confiamos en ti, te obedecemos, tú eres el que nos cuidas, eres nuestro protector. Y nada nos podrá pasar si no es tu divina voluntad. Gracias, Padre, por los cuidados que tú has tenido hasta el día de hoy con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los cuidados que has tenido con esta iglesia durante todos estos años. Ayúdanos, Señor, entonces, a marchar, a avanzar, a obtener la victoria. Gracias, Padre, te damos por esto, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.